Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de las fracturas del escafoides. Corresponde aproximadamente al 70% de todas las fracturas del carpo y aproximadamente al 11% de todas las fracturas de la mano. En los niños realmente es una lesión bastante extraña y corresponden aproximadamente al 3%. Esta es una lesión que es un poco más frecuente en personal atletas y en militares, comprendiendo aproximadamente una relación entre hombres y mujeres de 2 a 1. 2 tercios aproximadamente de estas fracturas están localizadas en la cintura y el 60 a 80% de ellas van a ser no desplazadas. Eh, el resto van a ser un 25% divididas en el tercio distal y un 10% en el tercio proximal. Hablando de la morfología y la función del escafoides, este es un hueso que está localizado en el aspecto más radial de la primera fila del carpo. Está en relación directa en su extensión más distal con el hueso trapecio y el trapezoide, y hacia la región medial está en relación directa con el capitado y el hueso lunado, teniendo como relación más importante a nivel proximal su relación directa con el radio distal. Dentro de la anatomía topográfica, en el aspecto más radial de la muñeca, a la palpación vamos a tener en cuenta básicamente 4 estructuras. Si nos dirigimos desde proximal a distal, la primera estructura que vamos a palpar en esa topografía correspondiente a la tabaquera anatómica, inicialmente vamos a encontrar la estiloides radial, seguido de la palpación del escafoides, y posteriormente seguirán el trapecio y el primer metacarpiano. Teniendo en cuenta la anatomía del escafoides, podemos considerar que se trata de un hueso con forma de una S, o un elipsoide retorcido, en donde vamos a identificar 3 partes principales. La primera parte, o la parte más distal, corresponde al tubérculo distal o al tubérculo del escafoides, o en algunos autores lo llaman sencillamente el polo distal del escafoides, seguido de un cuerpo en donde la unión de ese cuerpo con la región más distal la vamos a llamar la cintura, y va a ser el sitio en donde con más frecuencia se van a presentar fracturas en esta estructura. Y finalmente tenemos al polo proximal, que tiene forma de tetaedro, en donde se va a hacer la región menor o con una vascularización un poco más precaria y más especial, y que se va a caracterizar de que cuando presente una fractura, los patrones van a ser un poco más especiales que al resto de las localizaciones. El escafoides tiene la particularidad de ser un hueso que está casi que entre un 70 a un 80% cubierto por cartílago, y eso le da varias características particulares, entre ellas de que su cubrimiento por periósteo va a ser bastante precario, lo cual dentro del proceso de cicatrización lo va a llevar a que sea un poco más deficiente y que no haya de hecho producción de callo perióstico para su cicatrización, y requiera de una estabilidad absoluta para poder cumplir el proceso de paso entre las ostionas para la consolidación de la fractura. Dentro de las partes del escafoides, debemos considerar en su región dorsal como una estructura principal una cresta que se llama la cresta del escafoides, o la cresta dorsal, que va a comprender una serie de orificios por donde va a entrar la vascularización principal encargada para el cuerpo y para el tercio proximal, o para el polo proximal de esa estructura. Y dentro de la cara más palmar vamos a encontrar unas estructuras principales para la entrada de la vascularización para la región o el polo más distal de este hueso. El escafoides comprende unas estructuras articulares, en donde en la parte más distal vamos a encontrar 2 carillas principalmente dentro del aspecto más radial para el trapecio, y en la región más ulnar para el trapezoide. Dentro de la parte más ulnar del hueso se van a encontrar igualmente 2 carillas articulares, una para el capitado
y la otra carilla un poco más proximal para el hueso lunado. Y dentro de esta, o adyacente a esta, en el aspecto más radial, vamos a encontrar la carilla más grande, que va a ser la carilla que le va a exponer el hueso al radio distal para la articulación de la muñeca. Igualmente van a haber una serie de inserciones ligamentarias supremamente importantes para la estabilidad de la muñeca y la relación o los anclajes del escafoides al resto de los huesos del carpo, y principalmente como anclaje proximal al hueso lunado, el cual corresponde al ligamento escafo-lunado en sus dos fascículos, lo cual le van a proveer un anclaje principal a al resto de la fila proximal del carpo al escafoides. Dentro de la vascularización es muy importante tener en cuenta que el origen principal de la vascularización de esta estructura proviene de la arteria radial. Esa arteria, a medida que se va haciendo más distal, va generando dos arterias principales, ¿sí?, que se van a dirigir hacia la cintura y hacia el polo distal, teniendo en cuenta de que la vascularización que discurre hacia la cintura va a ser un origen o una entrada mucho más dorsal a la que va a ser directamente para el polo distal. Y teniendo en cuenta eso, esa vascularización que entra a través de esa cresta dorsal va a ser la encargada de darle la vascularización a ese polo proximal, teniendo como única vascularización que va a llegar, o como el único soporte vascular que va a llegar hacia ese segmento, dejándolo prácticamente aislado del resto del escafoides, dependiendo casi que estrictamente entre un 70 a un 80% de la parte del cuerpo y el polo proximal de toda la vascularización, y el otro 20 a 30% correspondiendo al polo distal. En estas disecciones anatómicas podemos ver cómo discurre a través de la arteria radial la rama directa que va hacia la cintura y la rama siguiente que va hacia el polo distal como vascularización adyacente. E igualmente en este corte anatómico muy bonito podemos ver cómo se divide la arteria radial y se discurre una rama principal que va a formar uno de los arcos palmares con la tributaria que le da la arteria ulnar, y esa tributaria dorsal va a dar esa primera rama vascular hacia la cintura, y una ramita siguiente o más distal que va a discurrir hacia la región más palmar y va a vascularizar directamente al polo distal y a través del tubérculo del escafoides. Por lo tanto, entonces es de tener en cuenta dentro de la vascularización y la microarquitectura de que ese polo distal va a tener una vascularización más autónoma, ¿sí? Y básicamente el polo proximal van a depender básicamente de esa vascularización que entra por el dorso o por la cintura, y que una lesión ahí lo va a dejar básicamente en gran medida desvascularizado. Pero hay que tener en cuenta, y ya estudios más recientes han encontrado de que hay alguna vascularización adyacente que entra a través de las inserciones ligamentarias, puede ser un poco menos de un 10%, pero a través de los ligamentos escafo-lunado y radioescafo-capitados es posible que en algunos escafoides entre también algún soporte vascular, principalmente para el cuerpo y el polo proximal. ¿Cómo se fractura el escafoides? Entonces, esto ha sido motivo de varias teorías a través del tiempo, pero la teoría más aceptada ha sido demostrada por estudios que han hecho orientales en cadáveres, de que la muñeca debe someterse a una hiperextensión de aproximadamente 95 grados o más para que el labio dorsal del radio funcione como una especie de fulcro y termine generando la fractura del escafoides, generando la tensión en la cortical más palmar y generando la apertura del hueso a este nivel. Pero dependiendo de qué grado de inclinación, bien sea ulnar o radial, presente el escafoide, presente la muñeca al momento del trauma, se va a considerar que
dependiendo del grado de inclinación radial o ulnar, va a tener diferentes localizaciones, bien sea a través del polo proximal, cintura o polo distal. Y es necesario, además, tener en cuenta el siguiente concepto, es que la primera fila del carpo está sometida a una tensión en espiral en donde el escafoides tiende a tener una fuerza en flexión y el segmento más ulnar de la primera fila va a tener una tensión en espiral hacia el dorso. Por lo tanto, al momento de que el escafoides sufre una fractura localizada principalmente en la cintura y el ligamento escafo-lunado que está representado por este segmento de la flecha va a tender a que ese segmento más proximal de la fractura se gire hacia el dorso en conjunto con el lunado y el triquetral, y el segmento más distal de la fractura tienda a tomar una posición en flexión y se genere una deformidad en jiba o en joroba como está previamente descrito. O el otro escenario, en donde que se explica porque se presenta una ruptura de esa unión entre el escafoides y el hueso lunado, generando de que todo ese segmento ulnar de la primera fila del carpo, representadas por el lunado y el triquetral, se giren hacia el dorso de la muñeca, generando una inestabilidad dorsal del segmento intercalado, bien conocida como deformidad en DISI, asociada a este tipo de lesiones. Ahora bien, entrando en materia, ¿cómo hacemos el diagnóstico clínico de esta fractura? Están descritas en la literatura muchísimos signos clínicos para tratar de hacer el diagnóstico, pero vamos a hablar de los tres principales y de los que más tienen evidencia en la literatura acerca de cómo podemos hacer el diagnóstico. El primero es la palpación de la tabaquera anatómica en el dorso de la muñeca, en ese espacio limitado básicamente en el aspecto más radial por el separador largo del pulgar y el extensor corto, y en su aspecto más ulnar por el extensor largo del pulgar. Hacemos una palpación gentil y nos permite definir si el paciente tiene dolor a este nivel o no. El otro es la palpación del tubérculo del escafoides, que se realiza con la palpación en la región más palmar, haciéndole al paciente una extensión sostenida, una dorsiflexión de la muñeca y haciendo la palpación con nuestro índice en esta región. Y la prueba de compresión axial, de la muñeca, que se hace sosteniendo en este sector el antebrazo y haciendo una compresión sosteniendo el pulgar, logrando hacer un pliegue a este nivel para generar la compresión entre el radio distal y el escafoides con el primer metacarpiano y el trapecio y el trapezoide, y buscando que se presente ese dolor. Ahora bien, esas pruebas tienen alguna importancia o alguna relevancia dentro de los valores epidemiológicos. Entonces, se ha descrito en varios metaanálisis que el dolor en la tabaquera anatómica tiene aproximadamente una sensibilidad entre un 80 y un 100%, muy similares a las que tienen la palpación en el tubérculo del escafoides, y realizando la prueba de compresión del pulgar, con unas especificidades que son sumamente bajas, y que eso corresponde a la heterogeneidad que hay entre los estudios, por lo cual han oscilado, digamos como ejemplo, la tabaquera anatómica entre un 3 a un 98%, el dolor a la palpación del tubérculo del escafoides entre un 17 a 57%, y la prueba de compresión entre un 22 a 97%. Pero más relevante aún es tener en cuenta qué valor predictivo positivo tiene el yo encontrar en la evaluación de un paciente los tres signos: el dolor en la tabaquera, el dolor en el tubérculo del escafoides y con la prueba de compresión del pulgar. Y ese valor predictivo positivo es de aproximadamente un 47 a un 68%. Eso significa
de que a 100 pacientes que yo evalúe aproximadamente, con estas 3 pruebas positivas voy a lograr pescar aproximadamente 2/3 de esta cantidad de pacientes. Entonces, seguido del diagnóstico clínico, tengo la opción de realizar un diagnóstico imagenológico, y las radiografías que a todo paciente se le piden en los servicios de urgencias para tratar de diagnosticar lesiones alrededor de la muñeca son las radiografías AP lateral, en donde las lesiones que principalmente encontramos en las radiografías AP o PA son las fracturas de radio distal. Entonces, el principal llamado de atención es que siempre no enfocarnos solamente en el radio distal, que es siempre a lo primero que vamos a intentar, en donde primero vamos a intentar buscar la fractura. Hay otro tipo de lesiones, como son las fracturas del escafoides, en donde también se pueden encontrar fracturas evidentes en este tipo de radiografías. Por otro lado, contamos con un signo que es el signo del cojinete graso en el escafoides, que es un signo que es poco sensible y regularmente específico, hasta se puede encontrar en el 30% de los casos, y no significa que un paciente tenga una fractura del escafoides, pero es un hallazgo que podemos tener en cuenta. Y el siguiente llamado de atención es para la evaluación correcta de esa radiografía lateral de muñeca, que en ocasiones nos puede enredar un poquito y a veces no sabemos identificar exactamente cómo evaluar el escafoides. Por lo tanto, debemos tratar de diferenciar cada uno de los huesos en esta radiografía, y iniciamos diferenciar claramente la ulna, seguido del radio distal en este señalamiento en la diapositiva. Esta relación hace en cuenta al lunado, seguido del capitado, se representa en esta sombra, en este color. Más anterior se encuentra el hueso pisiforme, y por acá tenemos al trapecio. Y vienen unas estructuras que son un poco más difíciles de diferenciar, como lo son el amulus de la matal. Por acá, en la región más posterior, encontramos el aspecto más posterior de la matal, y por acá esta estructura ósea que sobresale por aquí, que es el aspecto más posterior del triquetral. Y finalmente tenemos al escafoides, que tiene esta forma de S retorcida, como ya lo habíamos mencionado previamente, lo cual nos debe nos debe hacer lograr una evaluación un poco más precisa de este hueso en este tipo de radiografías, que puede ser en algunas ocasiones un poco más complejo. Y ahora, si realmente sospechamos, y nuestra sospecha inicial casi siempre es que el paciente tenga una fractura del radio distal, y ya yo reevalúo mi paciente, o desde el principio evalúo al paciente y defino que mi sospecha diagnóstica es que el paciente tenga una fractura del escafoides, ¿qué radiografía le debo pedir? Entonces, en general, en esto hay muchas discusiones. En muchas clínicas y hospitales del mundo hay ciertos protocolos. El que he encontrado en la literatura que es más recomendado es pedirle a cada paciente una radiografía PA en desviación ulnar, una radiografía lateral y dos radiografías oblicuas en pronación de 60 grados y en supinación de 60 grados. Y esta radiografía básicamente lo que nos permiten es evaluar un poco mejor, sobre todo la cintura del escafoides, y tratar de poner un eje largo en donde no se encuentre en la mayoría de las proyecciones superpuesto con otras estructuras óseas. A través de estas radiografías podemos hacer unas mediciones que son supremamente relevantes, como son las mediciones de los ángulos dentro del escafoides, que vamos a definir como los ángulos intraescafoideos, que en la PA en lateral más o menos oscilan entre el 36 y 44 grados aproximadamente. Y además nos permite realizar las mediciones de los ángulos escafolunados, que oscilan entre 30 y 60 grados, y nos van a definir en qué grado de flexión se encuentra el radio distal con respecto al escafoides, y el lunado con respecto al escafoides, para definir si hay alguna deformidad en flexión, o bien sea una deformidad tipo DISI definida por la dorsiflexión del hueso lunado con respecto al escafoides. Entonces surge la pregunta de si en las radiografías son negativas, ¿qué hacemos?
en donde estas van a ser aproximadamente entre un 20 a un 40%. Entonces, la primera opción propuesta son las radiografías de seguimiento, en donde está realizar una radiografía inicial, un control a las 2 semanas y un control a las 6 semanas para tratar de que en esa evolución se logre ver una línea radiolúcida que nos logra hacer el diagnóstico de la fractura. En el metaanálisis donde se estudió la realización de este tipo de seguimientos, se encontró una sensibilidad de aproximadamente un 90% y una especificidad del 99.8%, con unos falsos positivos que oscilan desde la primera radiografía en un 30% aproximadamente, y que a las 2 semanas, si se realiza el control, puede bajar hasta un 9%, y en la sexta semana puede ser bajar hasta un 7% esos falsos negativos. Pero ¿qué problema encontramos con realizarle a los pacientes este tipo de seguimientos? Uno, que la evidencia científica realmente ha sido bastante insuficiente. Los diagnósticos pueden ser muy tardíos, y más teniendo en cuenta cómo funciona nuestro servicio de salud, podemos dejar a pacientes con inmovilizaciones innecesarias, con pérdidas laborales, deportistas incluso de alto rendimiento, con pérdidas de la actividad deportiva, y realmente es una prueba que no nos alcanza a hacer el diagnóstico del 100% de las fracturas, y que en algunas ocasiones puede considerarse como muy poco rentable. La tomografía simple es otra de las opciones que tenemos. En la última revisión que se hizo de todos los ensayos clínicos que fue publicada en Cochrane en el 2015, se determinó de que la tomografía para fracturas ocultas oscila con una sensibilidad del 72% y una especificidad del 99%. Si tomamos como referencia una corte de 1000 pacientes, donde se le logra hacer con la sospecha diagnóstica, solo se logra hacer la sospecha al 20% de ellos, y utilizamos la tomografía, solo logrará, se nos pasarán por alto de 200 pacientes, se nos pasarán por alto aproximadamente 56 fracturas, y recibirán aproximadamente de 800 pacientes, tomando en cuenta esa cohorte de 1000, 8 pacientes recibirán un tratamiento innecesario, principalmente teniendo en cuenta de que se confunden, y se ha descrito que se confunden los canales vasculares y unas líneas normales del escafoides en algunas ocasiones con algunas fracturas. Lo que sí está definido para el escafoide, para la tomografía, es que es supremamente útil para los planeamientos quirúrgicos, para definir si el paciente tiene o no una deformidad en giba o joroba, y es muy sensible para detectar conminuciones, desplazamientos e incongruencias articulares, y también tienen un papel bastante importante para el seguimiento en la consolidación. Por otro lado, tenemos a la resonancia magnética, que en el mismo estudio comparado se encontró con una mayor sensibilidad que la tomografía, contando con un 88%, una especificidad aproximadamente del 100%, y teniendo en cuenta esa misma cohorte de 1000 publicada en Cochrane, aproximadamente solo de 200 pacientes, solo 24 fracturas se nos pasarán por alto. Y lo más importante es que recibirán tratamiento innecesario 0 fracturas, 0 pacientes de 800 estudiadas recibirán un tratamiento innecesario si utilizamos la resonancia magnética para detectar una fractura oculta. Por otro lado, teniendo en cuenta la evaluación con este examen, debemos utilizar principalmente las secuencias en T2, en Turbo Spin Echo, la secuencia STIR con saturación grasa. Eso es muy importante, porque estas secuencias son muy sensibles para detectar el edema en la médula ósea, y asociado a las secuencias en T1 nos permiten ver claramente las líneas de fractura y tratar de aclarar nuestro diagnóstico. Y tener en cuenta de que si en estas secuencias iniciales T2 no encontramos un edema medular, casi que podríamos decir de que el paciente no presenta una fractura del escafoides. ¿Y qué pasa con con la prueba adicional con la que es comparada la tomografía y la resonancia, que es la gammagrafía ósea? La gammagrafía ósea según este estudio, es el estudio diagnóstico con mayor sensibilidad, estudiada con un 99 a 100%, pero tiene una especificidad bastante baja, por lo cual, además de la complejidad de
hacer este tipo de exámenes en nuestro medio, el sometimiento a la radiación, y tiene por su baja especificidad el problema de que vamos a sobretratar a muchos pacientes a los que no se debería tratar, por lo cual casi que en la mayoría de los estudios es un examen que no se le debería ordenar al paciente cuando tengamos una sospecha de una fractura de escafoides. Entonces, en este ejemplo vemos como un paciente con una radiografía completamente, o que pueda ser aparentemente normal, se le realiza una tomografía, tampoco se evidencia una clara solución de continuidad, pero en la resonancia se observa esta imagen hiperintensa en toda la región de la cintura. Pero cuando vamos a evaluar el T1, es evidente donde no se observa ninguna línea de fractura, por lo cual se considera que se trata con una contusión en el escafoide. Realizando un control de resonancia a las 6 semanas, ya no se observa, o ya se observa más bien mejoría de esa imagen hiperintensa en la imagen que observamos inicialmente. Entonces, en caso de una radiografía normal, ¿qué ordenamos? ¿Una tomografía o una resonancia magnética? Entonces, depende. ¿Depende de qué? De la disponibilidad que tengamos en nuestro medio. Entonces, si tenemos disponibilidad para realizarle a nuestro paciente una resonancia en los primeros 3 a 5 días, ordenen la resonancia, que es el estudio que está más indicado. Pero como tenemos en cuenta que en muchos de los sitios en donde trabajamos y vemos pacientes no hay una disponibilidad tan fácil de realizarles una resonancia magnética, ordenen el TAC en urgencia, que con la sensibilidad y especificidad que tiene nos podemos arriesgar a intentar hacerles el diagnóstico y que el paciente no se nos vaya para la casa sin por lo menos haberle realizado una tomografía. Y si usted se encuentra en un sitio donde definitivamente no tiene disponibilidad de ni una tomografía ni una resonancia magnética, por favor remítalo lo más rápido posible a un servicio en donde por lo menos tengan una tomografía para tratar de aclarar este diagnóstico al paciente. Ya que como tenemos en cuenta de cómo funcionan los servicios de salud en nuestro país y en la mayoría de ciudades esos pacientes se pueden escapar, se van para la casa y puede que no tengan un diagnóstico temprano y que termina siendo la piedra angular para poder realizarle el tratamiento adecuado a este tipo de lesión. Entonces, cuando ya hemos hecho un diagnóstico de la fractura y entrando en las clasificaciones, desde los años 50, desde la clasificación de Beller hasta la clasificación de la AO publicada en 2007, se han publicado múltiples clasificaciones tratando de agrupar y de brindar una dirección acerca del tratamiento que debemos brindarle a las fracturas del escafoides. Han sido basadas en la localización, en el plano de orientación de la fractura y en el desplazamiento e inestabilidad, y todas han sido basadas básicamente en imágenes por radiografía simple. Pero ¿qué es lo importante de esto y qué es lo más delicado? Que en los estudios realizados con las clasificaciones principales, que han sido la de Herbert, Rus y Thompson, el porcentaje de el índice de concordancia medido por el capa de concordancia interobservador ha sido supremamente bajo, que oscila entre 0.3 a 0.50, en donde deberían ser para hacer pruebas aceptables mayores de 0.8. Entonces ya eso deja en tela de juicio la importancia de todas estas clasificaciones dentro del estudio de las fracturas del escafoides. Sin embargo, la clasificación que podemos encontrar principalmente en la literatura y la más reportada, sobre todo para tratar de agruparlos en investigación y en publicación, es la clasificación de Herbert, en donde su parámetro principal fue básicamente definir si eran fracturas agudas estables o agudas inestables. Las definió como A1 y A2, aquellas fracturas estables, 1 respectivamente aquella fractura del tubérculo, y la A2 como las fracturas incompletas de la cintura, y las fracturas inestables como aquellas fracturas distales oblicuas o fracturas completas de la cintura, fracturas del polo proximal per se, o luxofracturas transperinoidales del carpo, y no dejando por un lado las B5 como las fracturas conminutas. Pero, ¿qué es lo importante? Que en la radiografía solo se alcanza a detectar el desplazamiento en un 20%
de las radiografías que revisamos, lo cual es un porcentaje supremamente bajo. Entonces, esta revisión de la literatura, esta revisión sistemática trató de ver a qué consenso se puede llegar con respecto a todas estas clasificaciones disponibles, y realmente no hay un soporte estadístico de que haya una clasificación ideal para yo evaluar cada una de las fracturas que se me presentan en la consulta o en el servicio de urgencias. Entonces, si finalmente dice la literatura que esto no se le conoce una importancia, no se le ha demostrado una importancia adecuada, ¿qué me ayudaría a mí entonces a definir mi tratamiento? Entonces, lo importante es comprender la morfología de la fractura, o la mal llamada personalidad de la fractura. Y es necesario básicamente estos dos ítems, evaluar el desplazamiento y la inestabilidad de la fractura. Entonces podemos ver cómo en esta radiografía pudiera ser o pudiéramos considerar que se trata de una fractura relativamente benigna, que no, con un desplazamiento básicamente mínimo, pero al momento de realizarle la tomografía se observa cómo hay un desplazamiento y angulación importante, lo cual la radiografía nos haría pasar por alto. Por lo cual, el primer mensaje es que todo paciente que se le diagnostique la fractura por la radiografía a la literatura ha llegado a la conclusión de que se debe considerar cada vez más pedir la tomografía simple para definir si hay desplazamiento o no. Y en esa tomografía vamos a definir una serie de consideraciones para tratar de definir si es inestable o no. Entonces, por un lado es la definición del escalón o no mayor a 1 milímetro. Si encontramos brechas en los cortes sagittales o coronales mayores a 1 milímetro, que están relacionados directamente con el riesgo de no unión y de necrosis avascular. Definir además con los ángulos intraescafoideos que vimos previamente si son mayores de 35, y si se encuentra un ángulo escafolunado mayor de 60, quedaría a definir que hay una deformidad en DICE. Y sin duda alguna revisar muy bien si se trata de una fractura con minuta del escafoides, que eso nos va a llevar a tomar otro tipo de decisiones al momento de brindar el tratamiento. Entonces, no olvidemos, hay que hacer una evaluación precisa de la fractura, y es necesario hacerlo por el pronóstico de unión que nos va a definir esto. Por lo tanto, la tomografía, incluso para definir el nivel de la fractura, donde se encuentra la fractura, tiene una concordancia interobservador supremamente baja. Por lo tanto, es de muy poca relevancia, y la tomografía nos ayuda a definir principalmente en dónde se encuentra localizada exactamente la fractura. ¿Y por qué es relevante eso? Porque ya está claramente definido, y teniendo en cuenta la vascularización especial que tiene el escafoide, entre más proximal se encuentre nuestra fractura, menores van a ser las tasas de unión, y eso nos deberá llevar a tomar otro tipo de decisiones al momento de definirle al paciente si necesita un tratamiento más agresivo o no. Bien, dentro de las opciones de tratamiento que tenemos para ofrecerle a los pacientes, yo les propongo el primer paso. Y el primer paso es hacer el diagnóstico de la fractura. Entonces nos enfrentamos a ese paciente con dolor en el aspecto radial de la muñeca post-trauma. Vamos a hacer la evaluación clínica de esos tres, parámetros al examen físico: el dolor en la tabaquera, el dolor en el tubérculo del escafoides y el dolor con la compresión axial del pulgar. Después de realizar de hacer la sospecha clínica y al examen físico, realizamos las radiografías y las proyecciones especiales. Si tenemos radiografías normales, inmovilice su paciente si usted continúa con la sospecha clínica, y defina, como lo explicamos previamente, si se puede realizar una resonancia, que es el examen ideal, o si usted ve que por el entorno en el que usted se encuentra va a ser supremamente improbable de que se realice la resonancia, realicémosle una tomografía, que es un examen que está más a nuestra mano. Y por otro lado, si definitivamente sí encontramos en la radiografía simple la fractura, inmovilice su paciente y considere el TAC
para definir si está desplazado o tiene un patrón de inestabilidad que le lleve a tomar otra decisión en cuanto a su tratamiento. El segundo paso per se es el tratamiento de la fractura. El primer ítem al que tenemos que tener en cuenta es la presentación del paciente en cuanto al momento donde presentó el trauma, si es mayor o menor a 4 semanas. Aquellas fracturas que llevan más de 4 semanas de evolución tienen un riesgo aumentado hasta un 40% versus un 3% que no lo que al paciente que se presenta en menos de 4 semanas. Entonces es un factor muy importante a tener en cuenta. Por otro lado, como ya lo vimos, debemos definir el tipo de fractura, localización, el desplazamiento y la estabilidad, y un factor muy importante que es definir la edad, la actividad laboral o si el paciente es deportista de alto rendimiento o no, y sobre todo sus expectativas. Ya que para tratar a este grupo de pacientes no debemos olvidar que además del tiempo de evolución, qué factores de riesgo va a tener ese paciente para que la fractura se presente como una no unión. Y debemos tener en cuenta los siguientes ítems, como lo son aquellas fracturas desplazadas más de 1 milímetro, las fracturas del polo proximal, por lo que ya estudiamos de la vascularización, que haya tenido historia de osteonecrosis, que tengan fracturas del tipo oblicuo vertical, que sean fumadores o que sea un diagnóstico tardío, evidentemente mayor de 4 semanas y que haya sido inmovilizado de una manera inadecuada. Y como un campo especial o un tipo de paciente especial es aquel paciente de alto rendimiento donde cada vez se van a presentar con mucha más frecuencia y siempre será importante tener en cuenta si el paciente se encuentra o no 2 o 3 meses antes de la temporada o si se encuentra a final de temporada, y muy importante el tipo de deporte. Puede ser que un paciente nos tolere un tratamiento más prolongado, un futbolista que tiene un prospecto, entre comillas, que tenga un futuro prometedor cuando tenga 11 años a un tipo de tratamiento, a diferencia a una deportista, un deportista de gimnasia olímpica de 12 o 13 años, en donde ya está acá entrando a su etapa más importante. Entonces, es necesario individualizar cada grupo de pacientes para definir qué tipo de tratamiento le voy a ofrecer. Pero sin duda alguna, la característica más importante va a ser definir las características de la fractura. Dentro de las opciones que tenemos para brindarle a los pacientes, tenemos la opción de manejo ortopédico o conservador. Se las vamos a ofrecer principalmente a las fracturas estables. Si nos entramos dentro de la clasificación, serían las fracturas A1, A2, ¿sí? Que son no desplazadas de la cintura y del polo distal. Se ha definido que tienen unas tasas de unión de aproximadamente un 90% y se demoran aproximadamente en consolidar las del polo distal entre 6 a 8 semanas y las de la cintura aproximadamente entre 8 y 12 semanas. ¿Cómo las vamos a inmovilizar? Esto también ha sido objeto de debate en congresos y en la literatura publicada en si usar una espica de pulgar o no, en si usar si el yeso utilizarlo por encima del codo o si básicamente se puede con un yeso que vaya desde debajo del codo hasta el pliegue palmar proximal sin cubrir o sin inmovilizar el pulgar. Realmente no se encontró en la literatura ninguna diferencia en utilizar cualquiera de sus tres tipos de inmovilización, por lo cuanto utilizar este tipo de yesos no tiene absolutamente ninguna contraindicación, ya que los desenlaces no se han demostrado que sean distintos. Pero, ojo, y si encontramos un paciente de alto rendimiento, un trabajador manual, un cirujano, un pianista, un músico que requiere de las manos para su oficio, queda en ese limbo si ese paciente, a pesar de tener una fractura no desplazada, yo lo someto, sobre todo por el tiempo que va a estar por fuera e inmovilizado, si yo lo debo someter más bien a un procedimiento quirúrgico o si definitivamente pues, lo sometemos a un manejo conservador. Queda siempre esa pregunta para discutir y hay debate alrededor de esto. Pero, ¿qué dice la evidencia? Estos dos metaanálisis que les traigo son los últimos que han evaluado definitivamente el manejo ortopédico versus el manejo quirúrgico en fracturas no desplazadas, ¿sí? De la cintura y el polo distal.
Y este metaanálisis, que evaluó 378 fracturas, dividió 182 fracturas para manejo quirúrgico y 196 para manejo ortopédico, con un seguimiento que va entre las 10 semanas hasta los 12 años. Encontraron que el manejo quirúrgico tenía significativa mejor función subjetiva, mejor fuerza de agarre y menor tiempo de unión, con un retorno al trabajo un poco más rápido. No encontraron ninguna diferencia significativa en los arcos de movilidad o complicaciones asociadas o necesidad de otros procedimientos. Pero son muy claros en decir los autores de que hay una alta heterogeneidad entre los estudios publicados, ensayos clínicos, con seguimientos distintos, meten todas las fracturas en el mismo saco, y las formas de tratamiento, tanto conservador como quirúrgica, dentro de los abordajes y tipos de implantes, pueden variar significativamente, por lo cual concluyen que realmente no hay superioridad del manejo quirúrgico definida comparado con el manejo conservador. Y este estudio, que también escogió 765 pacientes, los dividió casi que a la mitad para manejo quirúrgico y ortopédico, en fracturas de menos de 2 semanas de evolución. Tuvieron un seguimiento entre 5 semanas a 13 años y no hubo diferencias en la satisfacción del paciente, dolor o en el puntaje de DASH. ¿En qué sí hubo una diferencia? Que los pacientes con manejo quirúrgico tuvieran una unión más rápida, una recuperación más corta, con una incidencia más baja de no unión, y la reducción abierta, cuando a los pacientes que se les realizó reducción abierta, tuvieron una disminución en la incidencia de no unión. Por lo cual los autores concluyen que se debe individualizar la situación clínica de cada paciente y su intención subjetiva, y obviamente debemos evaluar todo el contexto en el que se encuentra el paciente para definir si tomamos la decisión o no de realizarle un manejo quirúrgico a un paciente con un trazo estable. Ahora, ¿a qué pacientes le ofreceremos un manejo quirúrgico? Definitivamente son aquellas fracturas definidas como inestables en la clasificación de Herbert. Queda la pregunta si al paciente deportista o trabajador manual también es una opción para ofrecerle un manejo quirúrgico en este tipo de fracturas. Y nunca olvidemos definir a través de la tomografía estas consideraciones que nos llevarán a cambiar nuestra conducta, probablemente de elegir un tratamiento conservador y pasarnos a un tratamiento quirúrgico. Pero ¿qué principios debemos cumplir? Entonces, como ya habíamos mencionado, el escafoides es un hueso que está en su mayoría compuesto por cartílago, tiene mínimas inserciones de tejidos blandos y no tiene periósteo. Y además es un hueso que se encuentra en permanente contacto con el líquido sinovial, lo cual va a barrer permanentemente el coágulo que se forma dentro de la fractura, y va a evitar y a disminuir aún más la probabilidad de que unan los dos segmentos. Por lo cual, este hueso consolidará a través del principio de consolidación primaria, a través de conos de corte, y no va a formar un callo óseo. Por lo cual debemos nosotros proveerle a través de nuestro procedimiento una fijación rígida con un constructo en compresión, buscando siempre la mejor biología, con una vascularización lo más adecuada posible y preservándola en nuestros abordajes, y con evitando deformidades que impidan la adecuada biomecánica del hueso con el resto de la muñeca y los huesos del carpo, evitando así de que se forme en el foco de fractura, como en este ejemplo, en esta fotografía por microscopio electrónico, en donde el polo proximal del escafoide se llena de moléculas de grasa e impide que se forme un adecuado proceso de consolidación entre los dos segmentos adyacentes. Entonces, dentro de los métodos de fijación disponibles, la selección del implante depende principalmente de la calidad del hueso, del patrón de fractura y del tipo de reducción que vayamos a realizar, y este implante debe cumplir con contrarrestar las fuerzas de flexión y cizallamiento y traslación. Históricamente han sido publicadas muchísimas opciones de implantes para ofrecerle a estos pacientes, dentro de los pines de Kirchner, los tornillos de Herbert, que han sido los históricamente que más han evolucionado, y ya más recientemente las placas bloqueadas y los tornillos bioabsorbibles.
Entonces, para empezar, los tornillos sumergidos o sin cabeza han sido los implantes más utilizados y son los que en la actualidad son principalmente utilizados. Tenemos muchas marcas disponibles como los Acutrac y los HCS de Sintes, que son los que más utilizamos en la actualidad y tienen la particular de ser autotarrajantes y autoperforantes. Estos implantes deben cumplir los principios de estabilizar los fragmentos, de proveernos a nosotros una técnica fácil y rápida, con el mínimo trauma durante la inserción y con mucha importancia brindarnos una adecuada compresión y tener la posibilidad de insertarlos o colocarlos tanto por abordajes abiertos como por abordajes percutáneos y que además, y que no es menos importante, también sean de un precio competitivo. Realmente no se ha encontrado en la literatura ninguna diferencia en cuanto a las fuerzas de compresión de estos nuevos tornillos, y su resistencia a los ciclos de carga no tienen, por lo menos in vitro, ninguna diferencia significativa entre ellos. La otra opción que tenemos son las placas bloqueadas, que principalmente cada vez más se están utilizando con más frecuencia, principalmente en fracturas conminutas, excepto del polo proximal, y en algunas fracturas oblicuas verticales, a preferencia del cirujano. Está claro de que la principal uso de estas placas bloqueadas es en el tratamiento de la no unión, pero en las fracturas cada vez más se está encontrando su uso. Tienen el beneficio que tienen una estabilidad, una estabilidad rotacional muchísimo mayor comparada en estudios biomecánicos con un solo tornillo, pero similar a si se comparan con dos tornillos de fijación para el escafoides. Tienen la bondad, además de que son de un perfil muy bajo, cumplen en esencia el principio de fijador interno, y sus agujeros son de ángulo variable de aproximadamente 15 grados, formando un constructo con estabilidad angular bastante buena y que son de fácil retiro. Y ya más recientemente, hace 5 años aproximadamente, se publicó un artículo en donde la placa, un autor ideó la forma de fijación de la placa a nivel dorsal y no a nivel palmar, como normalmente se colocan para las fracturas y para el tratamiento de la unión. Aún no hay estudios comparativos en pacientes para estos dos tipos de procedimientos, e incluso en comparación con tornillos, que den alguna conclusión de que alguno sea mejor que el otro in vivo. Y dentro de los abordajes para colocarlos, el abordaje que vamos a utilizar principalmente va a ser determinado por la morfología de la fractura, y que tratar siempre que el implante quede perpendicular al foco. Los abordajes dorsales principalmente los vamos a utilizar para fracturas del polo proximal y la cintura, el abordaje palmar para fracturas distales y de la cintura, y además para fracturas conminutas que requieran injerto o si hay además asociada una deformidad gengiva. Y para esto es importante sobre todo el punto de entrada para que el tornillo quede central versus excéntrico, para lo cual el abordaje dorsal se ha encontrado en que el tornillo queda un poco más central en los 3 segmentos que el abordaje palmar o retrógrado. Y debemos tener en cuenta que todos estos abordajes tienen algún riesgo para las estructuras que se encuentran alrededor, y no es un factor menos importante que siempre debemos tener en cuenta. El abordaje palmar, como lo habíamos mencionado previamente, se utiliza para fracturas de la cintura. El abierto claramente puede preservar la vascularización y utiliza un intervalo entre el flexor radial del carpo y la arteria radial hacia el aspecto más radial del abordaje. Tiene el problema de que nos toca incidir sobre los ligamentos radioescafocapitados y radiolunados, y después requieren una reparación. Y esa reparación de esos ligamentos, después de la cicatrización, nos puede llevar a problemas con respecto a la rigidez en extensión dorsal de la muñeca, que puede verse un poco restringida. Y por otro lado, la trayectoria del tornillo
también puede ser en ocasiones poco adecuada, ya que no queda central en los tres segmentos del hueso en la mayoría de los casos. El abordaje palmar también permite la opción de realizarlo de manera percutánea. Se realiza también una fijación retrógrada y la utilizamos en fracturas del polo distal y de la cintura. Es ideal en fracturas transversas, pero debemos tener mucho cuidado cuando se trate de fracturas oblicuas verticales, porque el tornillo no queda perpendicular al foco y podemos obtener desplazamientos de los segmentos. Permite además, sin duda, la utilización de pines como joysticks para realizar nuestra reducción y posteriormente una adecuada fijación. Tenemos también la opción de realizar un abordaje dorsal, tiene un excelente acceso al escafoides proximal y en este abordaje se orienta mucho mejor el tornillo cuando se examina en los tres segmentos. Pero tiene el inconveniente de que cuando se hace completamente abierto hay una posible lesión de la vascularización del escafoides, por lo cual cada vez más se está utilizando la opción de realizar mini opens, en donde uno puede separar muy fácilmente principalmente el extensor largo del pulgar y exponer con mucha visibilidad el polo proximal y realizar una fijación adecuada de nuestra fractura. También se puede realizar de manera percutánea, hay menor disección de los tejidos blandos, es un poco más exigente porque requiere más uso del intensificador y nos disminuye un poco más el riesgo de lesión vascular, pero nos aumenta la posibilidad de lesión de las ramas cutáneas del nervio radial, del extensor largo del pulgar y del extensor común de los dedos, así como el del extensor del índice. Se pueden hacer eventualmente incisiones muy pequeñas tratando de separar estas estructuras, pero está escrito y no debemos olvidar que estas lesiones se pueden presentar en algunas de estos eventos. El otro abordaje que tenemos disponible es el abordaje transtrapecio. Es un abordaje que en la literatura ha sido publicado básicamente por un solo grupo, que es este grupo de este hospital de Bélgica, en donde señalan como referencia de que el tornillo queda un poco mejor y queda más central en los tres ejes y no queda excéntrico, bien sea en el polo proximal o distal, sino que trata siempre de quedar en el centro de los tres segmentos del hueso. Se está corriendo el video, parece que no está corriendo el video. Se trata básicamente de de medir los ejes largos del escafoides al nivel lateral y AP y tratar de pasar la guía por el trapecio, a través del trapecio y el escafoides y lograr que el punto de entrada sea bastante central en los dos segmentos, buscando precisamente que se logre esa centralidad en los tres ejes. Tiene el problema de que la medición de la longitud del tornillo tiene que tener en cuenta el uso la medición del trapecio, lo cual ha sido una de las críticas principales, y por otro lado, además, el retiro del tornillo eventualmente que sea necesario, lo cual los autores han aceptado que puede ser bastante complejo el retiro del tornillo si se hace a través de este tipo de abordajes, la fijación. Y su principal sustento es que cuando evalúan la charla, evalúan la fijación en los tres segmentos, queda la porción del tornillo que queda en el centro es mucho mayor cuando se hace un abordaje transtrapecio comparado con el abordaje estándar palmar. ¿Qué importancia tiene además la asistencia por artroscopia? De que nos permite verificar la reducción de la fractura, nos permite verificar además el punto de entrada y nos ayuda a la verificación de lesiones ligamentarias asociadas y tratarlas. Y la evidencia realmente no ha encontrado ninguna diferencia en cuanto a complicaciones, sino unión para los desenlaces funcionales y las fuerzas de agarre de los pacientes cuando utilizamos uno u otro tipo de abordaje. Entonces, para finalizar,
¿cómo podemos y cómo rehabilitamos a estos pacientes? Se tiene que determinar claramente la evidencia de unión por la tomografía, si son trabajadores manuales o deportistas de alto rendimiento, se debe corroborar un 50% de unión de la fractura por tomografía y debemos lograr hasta un 20 a 40% de agarre comparado con el lado contralateral. Y claramente va a depender de la situación individual y del tipo de fractura de cada paciente, pero en general no se requieren inmovilizaciones por más de 8 semanas, pero debemos evitar los deportes de contacto aproximadamente por unos 2 a 3 meses a, a estos pacientes. Si nos enfrentamos a un paciente deportista de alto rendimiento, podemos revisar este artículo donde está claramente definido paso por paso cómo se deben rehabilitar este grupo especial de pacientes. Y dentro de las complicaciones, solo por mencionarlas, son muchísimas si no logramos sobre todo hacer el diagnóstico, como son la malunión, la no unión de escafoides, las osteonecrosis y las complicaciones que son intrínsecamente relacionadas con los procedimientos y la biología la biología característica del hueso que lo lleva a cada una de estas complicaciones y que son objeto básicamente de otra presentación y otra charla y que no corresponde, digamos, como ahondar en este momento de ellas. Como conclusiones, debemos claramente priorizar en la sospecha clínica, en el examen físico y las ayudas imagenológicas necesarias para el diagnóstico, que puede traer consecuencias muy graves el no realizarlas. La elección del tipo de tratamiento depende principalmente del desplazamiento y los signos de inestabilidad definidos por tomografía simple o resonancia, y realmente los tornillos canulados sin cabeza son en la actualidad el implante principalmente utilizado para la fijación, y el abordaje dependerá del tipo de fractura, la experiencia y comodidad del cirujano, ya que no hay diferencias contundentes en los desenlaces. Muchas gracias.